La fórmula del prisma es la integral de AB de f de x derivada de x aproximadamente igual a h sobre 3 por f de a más 4f de a más b sobre 2 más f de b con h igual a b menos a sobre 2. Con esta fórmula calcularemos la integral de 0 a 1 medio de la derivada de x sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, primero observamos que a vale 0 y que b vale 1 medio. Calculamos el valor de h. h es igual a b menos a sobre 2, que es lo mismo que haber puesto 1 medio menos 0 sobre 2 igual a 1 medio sobre 2. Aquí podemos aplicar nuestra ley del sándwich. Ponemos un 1 abajo del 2 y es 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4, dándonos un 4. Ahora que tenemos ya el valor de h igual a un cuarto, lo que podemos decir es f de x es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Calcularemos f de a. f de a es igual a f de 0, que es el valor de a, y lo sustituimos 1 sobre 1 más 0 al cuadrado, y esto es igual a 1 sobre 1 igual a 1. Vamos a calcular ahora f de b, pero b vale 1 medio. f de 1 medio es igual, sustituimos nuevamente, donde hay x ponemos 1 medio. 1 sobre 1 más 1 medio al cuadrado, pero 1 medio al cuadrado es 1 cuarto. Así hacemos nuestra suma de fracciones, como si fuera un 1 abajo, denominador común 4, 4 entre 1 a 4 por 1 a 4, 4 entre 4 a 1 por 1, 1. Y esto es igual a 1 sobre 5 cuartos. Nuevamente, aplicando el recíproco, nos daría 4 quintos. Ahora calcularemos f de a más b sobre 2. a más b es 0 más 1 medio sobre 2, que es igual a 1 medio sobre 2, y este es igual a 1 cuarto, f de 1 cuarto. Nuevamente aplicando la ley del sándwich. Nuevamente vamos a sustituirlo en f de x. Entonces, 1 sobre 1 más 1 cuarto al cuadrado, que es igual a 1 sobre 1 más 1 sobre 16. Hacemos nuestra suma de fracciones, que serían 17 sobre 16. Ya que le pusimos un 1 abajo al 1, sacamos el denominador común, que es 16. 16 entre 1 a 16 por 1, 16. 16 entre 16 a 1 por 1, 1. Y esto es igual a 1 sobre 17 sobre 16. Pero al aplicar su recíproco nos daría 16 sobre 17. Estos valores los sustituimos en nuestra fórmula. h es igual a 1 cuarto, f de a 1, f de b igual a 4 quintos, f de a más 7. Entonces, la integral de 0 a 1 medio de derivada de x sobre 1 más x cuadrada, la integral de 0 a 1 medio de derivada de x sobre 1 más x cuadrada, es igual a el valor de h, que vale 1 cuarto sobre 3, por f de a, que vale 1, más 4 por f de a más b, que es 16 sobre 17, más f de b, que es 4 quintos. Entonces, 1 cuarto entre 3, 3 sobre 1, aplicamos ley del sándwich, y aquí sería 4 por 16, 64 sobre 17. Esto nos daría 1 doceavo, y aquí hacemos nuestra suma de fracciones. Denominador común 85, 85 entre 1, 85 por 1, 85. 85 entre 17 igual a 5 por 64, 320. Y así sucesivamente. 85 entre 5 es 17 por 4, 68. Hacemos nuestra suma y nos da 473 sobre 85. Multiplicamos dándonos 473 sobre 1020, que aproximadamente es 0.4637, que es el valor aproximado de nuestra integral.